La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida, mis amigos, a Honoris Causa aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Nuevamente en este tiempo tenemos la oportunidad de conocer a otro pastor de Honduras, específicamente de la iglesia Amor Viviente. Está con nosotros Walter Frañó, a quien damos la cordial bienvenida. Walter, ¿cómo estás? Pues bien, contento de estar aquí en tu lindo país. Teníamos gran expectativa de nuestra visita aquí con ustedes y seguramente Dios tiene propósitos lindos en el proceso. Ya creo eso firmemente, Walter. En primer lugar, cuando hemos tenido nosotros el grupo de pastores que hemos ido aquí de Paraguay a Honduras a recorrer todo lo que es Honduras, la iglesia Amor Viviente, específicamente en Danlí, donde estás asentado, hemos recibido tantas bendiciones y estamos convencidos de que la visita de ustedes, tanto la de Javier, que ya hemos tenido en el programa anterior, como también la tuya, será de gran bendición aquí en el país. Walter, estás dentro o al frente, en este caso, de lo que es la ONEC, la Oficina Nacional de Educación Cristiana. Aparte, también estás como pastor de una iglesia allí en Danlí. Pero vamos a ir por parte. Me gustaría que nuestra teleaudiencia te conozca y pueda saber hace cuántos años estás en el camino del Señor y específicamente en el pastorado. Pues bien, todo comienza con mi madre, que me inspiró y me guió por el camino del Señor desde la niñez. Yo soy el resultado de las clases bíblicas de los niños, ¿no? Yo recibí a Cristo a los escasos 8 años. Y sin embargo, no siento que me he perdido absolutamente nada de este mundo, puesto que en Jesucristo lo tenemos todo, absolutamente todo. Recibí a Cristo a esa edad y desde entonces he ido caminando con un fuerte compromiso con el Señor. Y pasaron cosas atípicas conmigo. El grupo de misioneros con el que yo me congregaba en ese momento iniciaban una iglesia que tenía unas 35 personas y a los 14 años me pusieron a pastorearla. ¿Ah, sí? Sí. Con 14 años. Con 14 años. Y fue una experiencia linda que formó mi compromiso, me ayudó a descubrir el llamado. Recuerdo que me iniciaba en el aprendizaje de instrumentos musicales y entonces practicaba y aprendía los cantos que cada noche de reunión nos tocaba cantar. Y eso me fue formando también como músico, como pastor, fue forjando mi llamado. Y actualmente estás en la iglesia, en la ciudad de Danlí, ¿hace cuántos años? Estoy hace 20 años. 20 años. En el 94. Una congregación de casi 1000 personas. Sí, un poquito más de 1000. Sí. Más de 1000 personas. Sí. Con familia integrada también allí, ¿verdad? Sí, claro. ¿Casado? Casado, con un hijo. Con un hijo, sí, qué bueno. Walter, creo que para que la audiencia pueda estar conociendo una de las cosas trascendentales dentro de la vida eclesiástica de Amor Viviente es los grupos de crecimiento y todo lo que es el sistema de discipulado. Cuando hablamos de grupo de crecimiento, ¿podrías explicarnos dos cosas? En primer lugar, ¿qué es y por qué es tan importante para la iglesia y para el crecimiento de esta? Bien, en Amor Viviente, grupos de crecimiento es lo que llamamos nuestro eje transversal de nuestra filosofía ministerial. Es el ministerio principal y alrededor de él gravitan todas las otras intenciones ministeriales. Es el ministerio que tiene el poder de convocatoria, es el ministerio que contagia, es el ministerio que nos hace crecer. De hecho, es el ministerio con el que iniciamos cualquiera de nuestras congregaciones. Son pequeños grupos de miembros de la congregación que se reúnen en diferentes lugares de la ciudad el mismo día, con la misma intención, con el mismo tema, misma enseñanza, misma visión, y van alcanzando la ciudad. Lo bonito de los grupos no es que la comunidad viene a la iglesia,
es que la iglesia llega a la comunidad y es la forma en que la sal sale del salero y alcanza la comunidad donde Dios nos tiene. Esa experiencia, la implementación de este sistema de trabajo, ¿hace cuántos años y cuáles fueron los resultados también en Amor Viviente? Bueno, esto va con nuestro ADN espiritual, ¿no? Comenzamos así desde el principio. Nuestro fundador, el reverendo Eduardo King, comenzó llamándolos coffee house. Y eran grupos caseros donde había café y galletas, donde en ese momento no había un programa determinado, eran elementos espontáneos que surgían y así nos fuimos formando. Desde entonces es eje transversal de nuestra filosofía ministerial. Eso ayuda mucho más todavía en el contexto latino, en el contexto hondureño, donde la gente pareciera ser es más abierta y está más deseosa de ir a una casa, a un hogar, que a un templo específicamente. Sí, tienes toda la razón. Normalmente la imagen que reviste el templo pues es una imagen como formal, eclesiástica, y el hogar tiende a llamar la atención, tiene un ambiente diferente, más relajado, más espontáneo, donde cada quien es como realmente es, y eso permite que el evangelio corra en medio de la amistad, en medio del comer, el estar juntos. Eso hace fácil la evangelización. Ahora, este trabajo que ustedes están desarrollando y específicamente en Amor Viviente, esto, por decir así, no es optativo para las iglesias, optativa en este caso, sino que es una cuestión que todas las iglesias trabajan con ese mismo sistema. Así es, no es una opción, es parte de nuestra forma de trabajo, es esencial en nuestra forma de trabajo. Por eso digo que cuando una iglesia se inicia, lo primero que surge es un grupo de crecimiento. Y van surgiendo 2, 3 y más. Una reunión principal, una reunión general, aparece mucho tiempo después. O sea, no es que van y plantan, por ejemplo, una iglesia, construyen todo en un templo y después comienza a leer, bueno, comencemos ahora a juntar la gente. Sí, si no es al revés. hagamos cultos. Es completamente diferente, sí. Se va dando en un ambiente más espontáneo. La gente siente que la iglesia son ellos y que ellos van levantando la iglesia y no una misión que vino a levantar un templo y nos pone a hacer cultos. Luego eso, que la gente siente que la iglesia son ellos y que la iglesia la han levantado ellos, eso permite la posibilidad de un desarrollo de compromiso inmenso, porque la gente siente que eso le cuesta y que hay una unción en sus vidas que formó parte de ese éxito. ¿Cómo describirías tu iglesia hoy, la de Danlí, específicamente con el trabajo? ¿Cuántos grupos de crecimiento ustedes tienen? ¿Y por qué han denominado grupo de crecimiento a esos encuentros? Sí, pues nosotros tenemos en este momento, el último informe que leí antes de venir, andamos en 130 grupos de crecimiento. O sea, son 130 reuniones el mismo día en la ciudad, ¿ves? Y hay 130 líderes con la unción de Dios y la visión de Dios para hablar la palabra, para la evangelización. Eso es un efecto multiplicador del evangelio poderosísimo, ¿no? Poderosísimo. ¿Por qué lo llamamos grupos de crecimiento? Tomando en cuenta que el término genérico podría ser grupos caseros, grupos familiares, comunidades de fe, etcétera, etcétera. Grupo de crecimiento es el nombre que nos gusta porque es en sí mismo un desafío. Es en sí mismo un desafío. Si siempre hay 5 y cada miércoles por la noche llegan y siempre hay 5, pero estamos hablando del grupo de crecimiento, eso nos va moviendo a entender que no debemos ser siempre 5, porque el lenguaje mismo me dice que es un grupo para crecer. Entonces me va desafiando, me va moviendo de la comodidad y va desafiando a esos que están allí siempre para que hayan más personas todo el tiempo, para que siempre esté ocupado una nueva silla con alguien que necesite el evangelio. Y para la persona también es el crecer en la vida espiritual en ese sentido. Muy bien, bueno, vamos a ir a una breve pausa, señores, aquí en Honoris Causa. Ya regresamos. Todopoderoso eres tú, Señor. Todopoderoso eres fuerte, tú, vamos, Señor. Mis amigos, seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con todos ustedes otro capítulo más
en este caso, de la vida de Walter Frañó, él es pastor de Honduras, específicamente de la iglesia Amor Viviente. En esta primera entrega hemos conocido acerca del ministerio en este caso, de los grupos de crecimiento. También él es el representante, el director nacional de lo que se llama la ONEC, la Oficina Nacional de Educación Cristiana. De este departamento vamos a hablar ya en instantes. Walter, ¿cuántos años ya en el ministerio pastoral? Bueno, después de aquella experiencia de iniciarme en los 14 años, que eso duró como unos 2 años, y luego ya ocupé otros espacios ministeriales en la iglesia principal. Luego retorné al pastorado a los 18. En ese momento, a esa edad, pastoreaba la iglesia más grande en mi ciudad, que es la ex capital de la República, Comayagua. Ahí estuve pastoreando hasta más o menos los 21, 22. Y posteriormente el Señor ya me trajo a Amor Viviente desde el año 92. 92, específicamente, qué bueno. Ahora, Walter, cuando conocemos el trabajo y el desafío que representa también la iglesia, en este caso Amor Viviente, tuviste también la experiencia en otros casos, en otras iglesias. ¿Cuáles son los mayores desafíos como pastor hoy, al estar teniendo una congregación de 1000, 1200 miembros, o al tener una congregación de 100, 120 miembros? Esa fuerza que a veces hace a que el pastor sea el pastor orquesta. ¿Cuál debe ser el perfil del pastorado hoy día, según tu experiencia, y lo que vos hoy estás viviendo también dentro de Amor Viviente? Bueno, poco a poco el ministerio nos va obligando a la diversificación. La iglesia debe ser un lugar de oportunidades. Si la iglesia no es un lugar de oportunidades, entonces las personas se desalientan. Eso de ser pastor orquesta, donde nos toca repicar y decir la misa, esa es una costumbre antigua, ¿no? Donde estaba centralizado y concentrado todo en una persona. Debemos desconcentrar esas funciones, entender que hay unción en todos, entender que la iglesia es precisamente un espacio para desarrollo de potencial. Habíamos pensado que la iglesia es el sitio donde nos aseguramos un lugar en el cielo, pero no habíamos descubierto que la iglesia es, antes de llegar al cielo, el sitio donde desarrollamos nuestro máximo potencial. Y por eso el pastor debe diversificar las funciones y poner personas que Dios está llevando a la congregación para que hagan el todo, para que participen. Eso nos da crecimiento, eso le ayuda a las personas a encontrar su valor en Dios, eso les ayuda a desarrollar su máximo potencial. Ese debe ser el perfil del pastorado hoy día. Es un pastor que da oportunidades. Porque hoy por hoy, a veces, cuando una iglesia está creciendo mucho, el problema mayormente radica en el pastor, que a veces es el que frena el crecimiento, porque se levantan tantos líderes y dicen, bueno, esto me serrucha en el piso, estos están aquí como para destronarme. Pero eso, en ese sentido, por lo menos en la experiencia tuya, nunca ha sido algo que se ha visto, sino algo que han dado oportunidad a ustedes en Amor Viviente para que otros se levanten también. Así es una constante, el dar oportunidades, el creer en la gente, no ver en las personas una amenaza para mi ministerio, sino cómo ellos enriquecen mi ministerio. ¿Ves? Yo, el grupo de líderes que me acompaña, con un inmenso potencial, no me amenazan en ningún sentido, me enriquecen más bien. Solo el escucharlos a mí me da sabiduría, y yo veo en ellos una inmensa pasión. Y como la pasión es esa capacidad de morir por una visión, entonces vamos caminando juntos en lo que Dios quiere. El trabajo que ustedes desarrollan en Honduras, específicamente también en Amor Viviente, prácticamente si termina, viene un decreto presidencial o viene una catástrofe, se destruyen todos los templos, la iglesia continúa firme, porque ustedes se siguen reuniendo en los grupos de crecimiento. Así es, y ya lo hemos vivido. Lo vivimos en el año 98, cuando tuvimos aquella tragedia del huracán Mitch, que arrasó con el país, pérdidas de $5.000 millones en la nación, se cayeron la mayoría de los puentes, se interrumpieron la mayoría de las vías de carretera. Era un caos, no había energía eléctrica en las ciudades, no había telefonía, los supermercados se desabastecieron. Fue realmente una situación que marcó nuestra nación. La iglesia continuó. Nuestras iglesias se hicieron albergues.
¿verdad? Entonces continuamos con los grupos de crecimiento. La gente se seguía reuniendo, la iglesia siguió creciendo, más en momentos de necesidad muy sensible en la nación, la iglesia continuó creciendo. Posteriormente, y más reciente, en el 2009, nuestra crisis política. Ajá. También habían toques de queda, a las 4 de la tarde todo el mundo tenía que estar en sus casas. No podíamos reunirnos en los templos, pero sí podíamos reunirnos en los grupos de crecimiento. Y continuamos. Sirvió para mantener la iglesia en intercesión, sirvió para mantener la evangelización, sirvió para el crecimiento de la iglesia, para la paz social. Para todas esas cosas nos ha servido. La experiencia también de ustedes allí en Danlí es que no solamente están cerrados en sí, sino que salen y comparten. Y creo que eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención también, las famosas ferias que suelen hacer de las cosas usadas. Todos los miembros traen, los subastan. Ese es un punto que me gustaría que compartas. El segundo es, ustedes cada tiempo de elección de alcaldes o intendentes aquí para nosotros, hacen un foro, cada uno viene a exponer y ustedes sellan como un acuerdo de principio. ¿Podrías hablarnos de eso? Ok. Lo primero que mencionas es lo que llamamos nuestro bazar, sí, que no es una experiencia únicamente en Amor Viviente de Danlí. Cada una de nuestras iglesias tiene un bazar en el mes de diciembre. Es una constante también. Es una visión que forma parte de lo que hacemos juntos. Entonces, consiste en que recogemos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado a las familias que integramos la iglesia y traemos a la iglesia cosas en muy buen estado, en óptimo estado. Y todo lo que está en casa, es decir, hay 10, 12, 15 departamentos desde muebles, ropa y calzado, joyería, manualidades, juguetería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se concentra en la congregación. Trabajamos más o menos unos 2, 3 meses recogiendo, animando. Es más que una actividad económica, también es una escuela. El bazar es una escuela de dependencia, de entender que todo lo hemos recibido del Señor y que luego honramos a Dios con lo mucho que Él sabe darnos. Luego eso, escogemos una fecha ahí de diciembre, cercana a diciembre, y lo ponemos a disposición de la ciudad. La mayoría de nuestras congregaciones tenemos como política no compramos los miembros, sino que lo ofrecemos a la ciudad. ¿Okay? En el caso de la iglesia que yo pastoreo en Danlí, el día viernes previo al domingo, que es el día de la venta, entonces se hace por televisión un reportaje para que la ciudad vea qué hay. Y saben que el domingo esas cosas están, porque no los compramos los miembros de la congregación. Es un ofrecimiento íntegro. Y luego que hay gente que comienza a hacer 24 horas antes fila. Tenemos que la policía nos ayude a controlar el orden. Y en un día se vende todo. En los últimos años nosotros hemos vendido unos 25,000, 28,000 dólares en un solo día. En un solo día. Sí. Interesante. Bueno, vamos a seguir hablando aquí con Walter Frañó de la Iglesia Amor Viviente de Honduras. Vamos a una pausa, mis amigos, y ya volvemos con más Honoris Causa. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Nuevamente aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Mis amigos, estamos con Walter Frañó, pastor de la iglesia de Danlí, Honduras. Amor Viviente es la congregación, la denominación que hoy estamos hablando y conociendo también más de cerca. Habíamos dicho que ellos tienen, y el pastor había explicado también las ferias o los bazares que ellos tienen. Y también otra actividad muy llamativa es el foro que tienen con los alcaldes o los potenciales alcaldes. ¿Cómo es aquello, Walter? Bueno, eso comenzó en el año 97. En 1997 tuvimos elecciones generales, que también nosotros tenemos el mismo día elecciones para presidente, las legislativas para diputados y las de alcaldes, ¿no? Entonces, ese año sentimos la necesidad de traer a la iglesia un foro político a los candidatos a la alcaldía, al gobierno municipal, escuchar sus propuestas de gobierno municipal,
darles palabra, darles consejo, orar por ellos y firmar un compromiso que le llamamos Declaración de Amor Viviente, que tiene 7 puntos que tienen que ver con no discriminación, con integridad, con transparencia, con libertad de culto y con elementos que son positivos para la ciudad y el gobierno honesto en las municipalidades. Desde entonces lo estamos haciendo. Precisamente la semana pasada, antes de yo venirme, porque este año estamos para elecciones el 24 de noviembre, un mes antes exactamente de las elecciones tuve el foro. Esta vez hasta contamos con la presencia de observadores de la Unión Europea. Estaban ahí el señor Andreas Jordan de Austria y un acompañante de Alemania. Ellos tomaron nota de todo, hicieron todo un informe para la Unión Europea de nuestro foro. En esta ocasión tenemos 9 partidos políticos, así que eran 9 candidatos que tuvieron 7 minutos cada uno para exponer sus ideas. Al final el mismo proceso, conclusiones, oración, consejo y firmamos la Declaración de Amor Viviente. ¿Ellos vinieron a la iglesia misma? Ellos vienen. Tuvimos 2 reuniones, una para concertar la agenda y después la otra para el foro mismo, ¿no? Fueron transmitidos a nivel departamental por radio y televisión también. Ahora, otra de las cosas que me encantaría compartir contigo, Walter, y también con la teleaudiencia, hablamos de grupos de crecimiento y otra de las cosas fundamentales que llegan a ser un poco también la columna vertebral de la denominación Amor Viviente es el discipulado, todo lo que es la educación cristiana. Háblanos un poco de esa oficina y el propósito que tiene, las funciones que tiene. Esta oficina fue fundada por la Junta Directiva. Los discipulados son parte de Amor Viviente desde el principio, tan antiguos como los grupos de crecimiento, ¿no? Grupos de crecimiento y discipulados son esos 2 pilares fundamentales de nuestro crecimiento y desarrollo de visión. Pero en 2005 sentimos la necesidad de actualizar, de renovar, de poner a tono con la sociedad actual nuestra educación cristiana. Y para ese fin creamos la Oficina Nacional de Educación Cristiana y tomamos los programas que teníamos desde el principio, hicimos una renovación total de ellos y hemos quedado con 3 programas. Cada congregación local de Amor Viviente tiene un Ministerio de Educación Cristiana que por sus siglas es MEC y tiene 3 programas: el discipulado básico, el discipulado de formación cristiana y el discipulado de capacitación ministerial. Todo esto hace que nuestros creyentes, miembros de las congregaciones, cumplan con 6 años y medio de discipulado. 6 años y medio. O sea, que entran con la persona que se convierte recién y pasan por 6 años y medio. Correcto. Hasta que lo hemos llevado entonces por un proceso de poner los fundamentos de la fe en el discipulado básico, trabajar con su carácter en el discipulado de formación cristiana y trabajar con capacitación teológica en el que llamamos discipulado de capacitación ministerial. En la parte de discipulado básico sería un poco el curso previo para el bautismo, la identidad con Cristo y Así todo. Es, el ABC. El ABC es los primeros pasos. Y la parte de la formación de carácter, ¿cuántos años dura aproximadamente? Dura 3 años. Son 3 niveles, dura 1 año cada uno de los niveles. Ahí se forma carácter. Ahí no estamos formando más que informando. Ahí trabajamos con la persona misma, ahí su madurez. Y en la tercera etapa sería más informar en todo el más tema. Más que informar que formar. Ella es educación teológica formal, 100% a distancia en la iglesia local. En la iglesia local, no es que los estudiantes van a un seminario. No. Todo ocurre dentro de la iglesia local. Todo ocurre dentro de la iglesia local. Bueno, esto es lo que hemos querido transmitirle, compartir con todos ustedes de la Iglesia Amor Viviente en Honduras. Walter, gracias por tu tiempo y la oportunidad que nos has brindado. Gracias a ustedes. Será hasta una próxima entrega de otro capítulo más de Honoris Causa aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Lo que significas tú para mí, alzo mi voz, mi corazón, vengo a decirte que tú eres santo.